Salvación del abandono eterno del alma. Salvación del destino en abandono, separación eterna del alma. Eso es muerte. Muerte eterna del alma significa abandono eterno del alma. El Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, comenzó su ministerio dando dos mandamientos, dos demandas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Son dos mandamientos para la salvación del alma, para que el alma, una vez que salga del cuerpo, no experimente el abandono absoluto, eterno, de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios. Eso es muerte. En Romanos 6:23 leemos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva es un regalo, es un don inmerecido, gratuitamente, sin que el hombre se lo merezca, sin mérito humano. Dádiva. Entonces, la muerte eterna del alma significa el abandono eterno del alma. Y nuestro Señor nos ha revelado, nos ha dicho cómo Él nos ve a nosotros, cómo ve nuestras almas. En Mateo 15, versículo 19, acá, Mateo 15, 19, hablando de nuestras almas, de nuestro yo, el alma es nuestro yo, el Señor dice: porque del alma nacen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los robos, las blasfemias, nacen del alma. ¿Quién lo dijo? El Señor, Dios. Yo no lo dije, tampoco lo vas a decir tú. Dios nos ha dicho cómo Él nos ve a nosotros, cómo nos ve moralmente. Por eso que en Romanos 3, versículo 10, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo da una descripción de cómo Dios ve nuestras almas. El Señor dice, como está escrito, dice la palabra del Señor, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Respecto de la ley, Dios dio la ley para el conocimiento del pecado, para que el hombre, viéndose en la ley de los mandamientos de Dios, se reflejara el hombre en la ley y dijera al hombre: Dios ha dicho, no mentirás, y yo miento. No codiciarás, y mi alma codicia. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, Romanos 3:19, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Este juicio. En Hebreos 9:27 leemos: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces, en Romanos 3, versículos 10 al 18, hemos podido nosotros leer cómo es que Dios ve nuestras almas, ¿ya? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, etcétera, etcétera. Sepulcro abierto, termina la descripción: sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre,
Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, en el versículo 19 se habla de la ley. Esa ley de Dios que se la dio el pueblo de Israel a los judíos, a los israelitas en el monte Sinaí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, guarda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no mentirás, todo lo que la ley dice. Versículo 19 de Romanos 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20 de Romanos 3, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ningún ser humano será salvado. Nadie será salvado de irse al infierno. Nadie será salvado del abandono eterno del alma pecadora. Por cierto, mi alma es pecadora, igual que la tuya. Ya que por las obras de la ley, es decir, intentando el ser humano obedecer estos mandamientos para poder irse al cielo, obedeciendo los mandamientos, intentando no desobedecerlos, no pecar, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado para irse al cielo. O sea, tendrá méritos para poder evitar el infierno, el abandono eterno del alma, e irse al cielo, ya que por las obras de la ley no. Es decir, siendo tú bueno, ayudando al prójimo, cumpliendo con los mandamientos de Dios, evitando infringirlos, no. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? ¿Por qué por las obras de la ley ningún ser humano será salvo, será justificado? ¿Por qué si yo soy bueno, ayudo al prójimo, cumplo los mandamientos de Dios? Por la ley, por las obras de la ley. Yo amo al prójimo, amo a Dios, amo a mi prójimo como a mí mismo, amo a Dios con toda la fuerza de mi alma, de mi corazón y mi mente, muestro misericordia con la gente, me porto bien, ayudo, cumplo con todos los mandamientos de la ley, de los mandamientos de Dios. Yo no seré justificado así. ¿Y por qué? Ya que por las obras de la ley, siendo bueno tú, portándote bien con tus vecinos, nunca haciéndole algo malo a la gente, siendo una buena persona, ayudando, cumpliendo los mandamientos, guardando todo lo que te dicen en la liturgia de la religión donde tú vas, portándote bien, siendo buena gente, ayudando al prójimo, cumpliendo los mandamientos morales de la ley de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será declarado justo. Fíjate cómo parte Romanos 3, versículos 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Así el Señor parte con la descripción del alma humana. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, en Romanos 3:20 hay una conclusión, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. El ser humano que tiene el alma injusta no será declarado por Dios justo, ya que por las obras de la ley no. Tú intentando ser bueno y siendo bueno, cumpliendo con lo que dice Dios en sus leyes de los mandamientos, no será justificado así. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, aquí en el juicio. Yo fui bueno, Señor, cumplí todos tus mandamientos, dejé el pecado, dejé de infraccionar la ley de los mandamientos, porque eso es pecar. En 1 Juan 3:4 leemos, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley de los mandamientos de Dios. Por eso dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, en el juicio, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley Dios la dio no para que el hombre intentando cumplirla fuera salvo, justificado. No, al revés, la dio para el conocimiento de que yo soy pecador, para que yo conozca cómo es mi alma. El ser humano, sinceramente, honestamente, viéndose en la ley, entiende que él tiene algo malo.
una incapacidad para poderla cumplir. Incumplir un solo mandamiento de la ley de los mandamientos de Dios, infringir un punto de los puntos de la ley de Dios, es no cumplir la ley. De hecho, para Dios es infringir todos sus mandamientos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. Se hace culpable de todos. Entonces el ser humano tiene que entender que Dios dio su ley de los mandamientos con un único propósito. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios dio la ley? Esa ley que dice: amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás, no mentirás, no robarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no. ¿Por qué Dios dio la ley al hombre? Sabiendo Dios que el hombre no la puede cumplir. Si el hombre sabe que nosotros no podemos cumplir la ley. Lo que pasa es que nosotros estamos engañados. Creemos que sí la podemos cumplir. Entonces alguien se preguntará, bueno, ¿y entonces por qué Dios dio esta ley de los mandamientos, sabiendo Él que nosotros no la podemos cumplir? Para que nosotros conozcamos que somos malos, que en nosotros hay maldad, que nuestras almas son malas. Malas. Tu alma es mala ante Dios. Mi alma es malvada ante Dios. Mi alma es depravada, degenerada, codiciosa, injusta, perversa, egoísta, fornicaria, idólatra. Eso es mi alma. En un intento, Dios, para que nosotros podamos vernos como en un espejo. Mírate en el espejo. No, si yo estoy muy lindo, estoy bonito, estoy con mi pelo muy bien lavado, tengo mi cara limpia con perfume, cremita, pero mírate en el espejo. No, yo estoy súper bien, estoy súper lindo, estoy lavadito, olorosito, con mi pelo peinadito, mi camisa limpiacita. Mírate en el espejo, mírate en la ley de Dios. Querido amigo, tú tienes que ser honesto. Mírate en la ley de los mandamientos de Dios. Mírate. Dios es soberano en los cielos y en la tierra. A Él no se le desobedece. Satán, el ser malvado espiritual que se rebeló contra Dios, nos odia. Satán pensó. Cuando tú lees en el libro del profeta Ezequiel, Satanás no hizo la rebelión, él la pensó. Subiré, dijo, subiré a lo alto, donde está Dios, me pondré igual que Dios. Lo pensó acá en el alma, acá en el corazón. No lo llevó a cabo. Si tú lees en el libro de Ezequiel, cuando se habla del querubín protector, tú, oh querubín protector, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que fue encontrado en ti maldad. ¿Ya? Tú dijiste: subiré donde está Dios, seré igual a Dios, seré. Lo estaba pensando. Para Dios, eso ya es un pecado, una rebelión. ¿Cómo dice el Señor en Mateo 15, versículo 19? Porque del alma, Dios cuando se refiere a nuestras almas humanas, en la Biblia le llama corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos, las fornicaciones, las mentiras, las blasfemias, salen del alma. Nosotros, los seres humanos, somos provocados con una serie grande de estímulos. Somos estimulados. Yo, por ejemplo, puedo ir caminando por un centro comercial. Yo tengo mi buen vehículo, gracias a Dios, y veo un vehículo que a mí me ha gustado toda la vida, ¿ya? Que es un Mercedes-Benz Impressor de última generación, con sistemas valvulares, electrónicos, de alta gama. Y yo me pongo a mirar este Mercedes-Benz, de último año, el 2022, el último modelo. Y en mi alma nace tenerlo. Lo codicio, lo quiero tener. Codicio. O sea, fui estimulado.
visualmente, cuando vi un Mercedes-Benz, un vehículo precioso, nació en mi alma. Yo no hice nada, pero miré y me nació un mal pensamiento, porque está bien tener un vehículo, tener el dinero y decir, bien, este vehículo me gusta, lo compro. Pero yo no tengo el dinero para comprar ese vehículo, pero lo codicié para mí. Codiciar significa anhelarlo, quiero ese auto, ese vehículo. Por la codicia se provocan las envidias, los resentimientos, el odiar. Tengo envidia de mi prójimo que tiene el Mercedes-Benz del año, porque yo lo codicié para mí. ¿Me entienden? Si yo veo un vehículo, un Mercedes-Benz, un Audi o un Peugeot, lo que sea, un Mazda, cualquiera sea la marca, lo miro, qué bonito el vehículo, pero no quiero tenerlo, no lo codicio. Lo miro, digo, está bonito el vehículo, sería lindo tenerlo, pero no lo codicio. Hay una diferencia entre yo querer sentir gusto por un vehículo a codiciar el vehículo, codiciarlo para mí, con una intensidad. Y me frustro, estoy amargado porque no lo tengo, y decae mi semblante y mi amargo. Eso es codiciar. Lo mismo con la belleza de una mujer. Cuando uno va al centro comercial, al mall o va a la playa y ve mujeres preciosas que están vestidas con tangas, por ejemplo, con bikini o no sé, traje de baño muy ajustado, muy pequeño. Y hay mujeres que son preciosas, tienen su físico es maravilloso. Entonces yo miro las mujeres y digo, ok, está bien, muy linda la belleza de esa mujer. Pero cuando yo miro una mujer, por un segundo, y ya la cosa, mi mirada es distinta, yo ahora codicio su belleza para mí, he sido provocado, estimulado por los estímulos. En sí la mujer que anda por ahí, por la playa, por el mundo, no tiene ninguna culpa. Es de mi alma donde nace el poseer para mí. En Mateo capítulo 5, el Señor dice, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Entonces el Señor dijo en su ley, no cometerás adulterio, no adulterarás. Es uno de los puntos de la ley de los mandamientos de Dios. Entonces, cuando un ser humano, un hombre, en este caso, está en la playa y aparecen muchachas muy, muy lindas, con bikini o con tanga, cierto traje de baño diminuto, de por sí eso no hay nada malo, ¿entienden? El que es malo es el hombre, la persona que codicia. Mostrar un Mercedes-Benz en una vitrina no tiene nada de malo. Está para la venta. El que tiene el dinero y el recurso lo compra y listo, no hay problema. Si el problema está en codiciarlo para él, en forma enfermiza. Ahora, lo mismo con la belleza de una mujer. El Señor dijo, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, volvemos a lo mismo. Un pecado es una iniquidad. Así dice en el original, 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, comete iniquidad. Es una iniquidad para Dios. Una rebelión. Dios me ha dicho a mí y a ti, no codiciarás. Soy Dios soberano. No me desobedezcas este mandamiento. No codiciarás. Y mi alma dice, yo codicio. Es una rebelión contra Dios. Es un pecado, una infracción a la ley de los mandamientos de Dios. Y eso lo hago yo a diario. Lo haces tú a diario. Lo que pasa es que no lo reconocemos, que es diferente. Entonces, basta que yo mire la belleza de una mujer que no es mi esposa por un segundo y yo diga, uy, cómo me gustaría estar con ella. Ya la codicié. Para Dios, sin que yo llevara a cabo el adulterio o la fornicación, para Dios yo ya, cuando nació en mi alma, codiciar la belleza de esa mujer, yo ya adulteré para Dios, para ti no, pero para Dios sí. Yo ya adulteré con ella en mi corazón, pero no lo llevé a cabo. Yo miré a esta chica y la chica se fue con sus amigas, nunca tuvo nada conmigo, pero yo la codicié.
Y para Dios yo adulteré. No importa que no lo haya llevado a cabo el adulterio. Entonces, poniéndolo en el contexto de cómo Dios ve las cosas. Y eso es lo importante, cómo Dios ve las cosas. Bastó que yo, en un momento determinado, en mi vida, hubiese ido a la playa y, estimulado por la hermosa apariencia de las mujeres, que Dios las bendiga, yo soy el malo, no las mujeres en este caso. Entonces yo codicié esa belleza, nació en mi corazón, sin que sucediera nada. Yo nunca forniqué ni adulteré con la chica. Lo que pasa en mi corazón la codicié, la belleza de ella. No sucedió nada. Ante el resto de los seres humanos del mundo, a mi parecer, al parecer de mi, no sé, de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos, yo no he adulterado, no he codiciado, no he infringido la ley de los mandamientos de Dios, no he pecado, no he cometido pecado. Pero ante los ojos de Dios, sí. Cuando nació el deseo de tener la belleza de esa mujer, cuando yo codicié su hermosura, su belleza, sin llevarlo a cabo, solamente por codiciarlo en un tiempo muy limitado, para Dios yo no solamente soy un adúltero, no solamente soy un adúltero. Para Dios, ¿qué es lo importante? Yo soy un adúltero, un fornicario, uno que me he hecho con varones, un homosexual, un afeminado, un idólatra, un estafador, un mentiroso. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Si solamente yo por un segundo nomás y ni siquiera lo llevé a cabo. En mi corazón nació el codiciar la belleza de una mujer que no es mi esposa, pero nada más. Entonces tenemos que ir a la Biblia. Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos ante los ojos de Dios. No ante tus ojos. No, ante tus ojos no. Ante los ojos de Dios sí. Primer punto de la ley de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Segundo punto de la ley de los mandamientos de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tercer punto de la ley de los mandamientos de Dios. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Cuarto punto de la ley de los mandamientos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Quinto punto. Guarda el día de descanso, el día de reposo. Sexto punto. No matarás. Séptimo punto. No mentirás. Octavo punto. No cometerás adulterio. Noveno punto. No fornicarás. Décimo punto de la ley de los mandamientos de Dios. No codiciarás nada de tu prójimo, ni el bien de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el pasto de tu prójimo, ni el título universitario de tu prójimo, ni la familia de tu prójimo, ni el sueldo que tiene tu prójimo, ni la empresa donde está trabajando tu prójimo, ni el auto que tiene tu prójimo, nada, ni el perro que tiene, nada. ¿Lo podemos cumplir nosotros? Esos son los puntos de la ley de los mandamientos de Dios. Santiago 2:10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos. En 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, el apóstol dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los estafadores, ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Los injustos no heredarán. Las características propias de los injustos están ahí, en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Y Dios ha dicho en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, ni uno. Y si tú no eres justo, eres injusto. Y Dios te ve a ti con las características propias
de los injustos que están enumeradas en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Pero tú dirás, es que yo no soy un adúltero, yo no soy un fornicario, yo no me echo con varones, no soy un idólatra. Pero un día en tu alma brotó un mal pensamiento. Bueno, pero ¿qué tiene? Que para Dios no solamente infringiste un mandamiento, uno de sus puntos de su ley, de sus mandamientos. Para Dios los infringiste todos. En ese mismo momento que te nació en tu alma, codiciar la belleza de una mujer, codiciar un vehículo, codiciar la mascota que tiene tu prójimo. En el mismo momento en que te nació un enojo contra tu prójimo, para Dios tú eres todo eso. Sigue siendo un injusto. Para Dios tú eres todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Eres un injusto. Y los injustos no van al cielo, no heredarán el reino eterno de los cielos. El Señor dijo en Mateo 5, oíste que fue dicho a los antiguos, en la ley de los mandamientos de Dios, no matarás. Ah, eso sí que no, yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie, así que por lo menos eso sí que no. Mas yo os digo, está hablando el juez que estará sentado en este juicio espantoso y horrible, el juicio ante el gran trono blanco, donde las almas tendrán que ser condenadas al abandono eterno por los siglos de los siglos, por un pecado cometido, por un mal pensamiento. Eso le basta al alma. Ya olvídate de los demás pecados, ya no importa ya. Los demás pecados lo que hacen es que tú vayas a tener más grado de condena, nada más. Pero ya estás condenado ya, por uno. El Señor ha dicho en Mateo 5, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. Acá, quedará expuesto a este juicio. Estás expuesto a este juicio ya. ¿Qué es lo que comenzó el Señor a exigirle a los hombres, iniciando su ministerio? Y que está registrado en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos demandas que tú y yo tenemos que obedecer para ser liberados de que nuestras almas tengan que ser enjuiciadas por nuestras transgresiones a la ley de los mandamientos de Dios, por nuestros pecados. Arrepentíos, reconoceos cómo estáis parados ante Dios ahora mismo, en este mismo momento. Por eso el Señor nos pinta este escenario, ¿verdad? En Mateo 7, versículos 13 y 14. El Señor dice, entrad por la puerta estrecha. Entren. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Perdición eterna. Este es un lugar que se llama el Hades o infierno. Es una antesala nada más en tormento, en espera de este juicio. El Señor es justo y va a juzgar todas las infracciones, las desobediencias a sus mandamientos, a su ley de los mandamientos. Al alma humana le bastará un solo pecado, una sola infracción, una sola. Que te sea leído a ti un solo mal pensamiento que haya surgido de tu alma, y eso basta para que tu alma sea abandonada eternamente por los siglos de los siglos. Entonces el Señor manda que tú te arrepientas. Arrepentimiento es reconocimiento respecto de cómo tú estás ahora mismo ante Dios. Tu alma condenada a la muerte eterna, al abandono eterno. ¿Y por qué dirás tú? ¿Por qué? Porque has desobedecido un mandamiento de Dios, uno. Ya no importa que hayas desobedecido más, ya no tiene sentido, uno. Un día tu alma fue provocada a codiciar, a desear. Tu alma fue provocada a adulterar, a fornicar, a mentir, a robar. Fue provocada. A lo mejor no lo llevaste a cabo, pero fue provocada. Hay veces que nosotros en el trabajo, en la empresa nos mandan a hacer una tarea. Ya el día viernes hay plazo para terminar una tarea. ¿Ok? Ok. El viernes tiene que estar terminado todo el trabajo. Perfecto. Hoy día es domingo. Entonces, un colega mío me llama por teléfono.
Atiendo. Y me dice, Ulises, hola, ¿cómo estás, Juan? Oye, Ulises, ¿terminaste todo el trabajo? Porque hoy día es domingo, el lunes tenemos que rendir cuenta. El viernes teníamos que terminar todo el trabajo. Y nace en mi alma, nace la intención, el deseo de mentirle y decirle, sí, terminamos todo el trabajo. Y la realidad es que yo el día viernes no alcancé, no logré terminar todo el trabajo. Entonces yo debiera decirle a mi colega, ¿sabes qué? Mira, no terminé el trabajo. Pero mientras me está hablando mi colega, en mi alma brotó el deseo, la intención de decirle, sí, terminé todo el trabajo. Le voy a decir. Entonces, él me está hablando, mi colega. Ulises, mira, ¿te acuerdas que en la empresa tuvimos como objetivo que el viernes estuviera todo terminado y lo que te correspondía a ti lo terminaste, Ulises? Entonces, en ese momento que me está hablando, nace en mi alma. Aquí está dibujado el corazón. Dios se refiere al alma como el corazón, porque del corazón nacen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los robos, ¿ya? Las blasfemias. Mateo capítulo 15, versículo 19. Esto es muy serio, querido amigo, muy, muy importante. Entonces, aquí en este momento, de mi alma nació decirle a él, a mi colega, sí, ya terminé todo, sí, el viernes yo terminé todo el trabajo, la parte que me correspondía a mí está toda terminada. Sí, cumplimos, nació. Pero conversando con él, escuchándole, Ulises, ¿me estás escuchando? Sí, Juan, ¿lo hiciste? Y yo le digo, cambio yo de pensamiento, digo, no, Juan, no terminé el trabajo, esa es la verdad, no lo terminé porque, mira, tenía otras tareas más que hacer y no me alcanzó el tiempo. Y yo creo que mañana lunes, cuando nos reunamos todos, voy a dar las explicaciones del caso. Y del otro lado, pero Ulises, mira, habíamos quedado de acuerdo en terminar el viernes, era la meta. Sí, Juan, pero te estoy siendo sincero, no pude. Ya, bueno, mañana veamos cómo lo hacemos. Ya, Juan, bueno, discúlpame, es la verdad. Listo, ya, un abrazo, chao. Y cuelgo. Pero nació mentirle. No lo llevé a cabo, finalmente le dije la verdad. Entonces yo, ante los ojos de Juan, mis colegas, ante mi propio juicio y ante toda aquella persona que pueda ver la conversación, lo que conversamos, yo no mentí. Para los hombres yo no mentí, para ti yo no mentí, dije la verdad. Pero en mi corazón nació mentirle. Para Dios no solamente mentí. Para Dios yo soy un adúltero, un fornicario, uno que me echo con varones, un afeminado, un idólatra. ¡Wow! ¿Pero por qué? Porque está escrito en Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. Santiago, la carta a Santiago capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo es el alma de Ulises Astudillo? Malvada, pecadora. ¿Cómo es tu alma? Querida amiga, querido amigo. Dios ya conoce nuestras almas, ya las conoce. El Señor dice en su palabra, lo que los hombres tienen por sublime, mira qué sublime el comportamiento de esa persona, qué buena persona es. Lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. ¡Wow! La tremenda diferencia de patrones, de escala de medida, de lo moral, ¿verdad? Entonces, el alma humana es malvada. Y eso duele al alma. Duele reconocerlo. Dios, iniciando su ministerio en la tierra, Dios, porque era Jesucristo, Dios, comenzó a demandar en Marcos 1:15 2 demandas para que tu alma sea liberada de ser abandonada eternamente por Dios, para la muerte de tu alma. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4, ahí se está mostrando Dios y está diciendo Dios su decreto condenatorio. Dios dice, he aquí que todas las almas son mías, todas, yo las creé. El verbo creador, Jesucristo, el dueño de todas las almas. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que cometiere tan solamente un
una desobediencia a mi ley de mis mandamientos, una sola rebelión, que le brotare un solo pecado, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa el que el Señor nos haya mandado arrepentirnos a nosotros? ¿Qué tengo que hacer yo cuando Dios me dice a mí, arrepentíos, arrepiéntete? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Reconocer que mi alma es mala, que mi alma es la que es la generadora de los pecados. Llevándolos a cabo o no llevándolos a cabo, nacen en mi alma. ¿Cuántos pecados, cuántos millones de pecados han brotado ya de mi alma hasta esta fecha, a la edad que tengo yo ahora? ¡Wow! Ni siquiera lo podría llegar a contar jamás. Son millones de pecados que han nacido en mi alma. Codicias, enojos, mentiras que han brotado de mi alma. Algunas las he llevado a cabo, otras no. Para Dios, las que yo llevé a cabo y las que no, son todos pecados por igual. Entonces hay una sumatoria, una sigma infinita de pecados. Y a mi alma le basta uno, le basta un pecado, una sola desobediencia a la ley de los mandamientos de Dios, que haya brotado en mi corazón, ni siquiera llevado a cabo, uno, para que mi alma sea lanzada al lago de fuego. Entonces, ¿qué es lo que es el arrepentimiento? El reconocimiento de que mi alma está condenada al lago de fuego. Está condenada. Y necesita el perdón penal, necesita la salvación. Cuando digo perdón penal, es el perdón de que mi alma sea condenada al abandono eterno. Perdóname, Señor, perdóname, no me mandes al lago de fuego. Eso es el perdón penal. Hay otro tipo de perdón, el perdón moral. Yo lo hablé en el video anterior. ¿Ya? Que es cuando yo cometo pecados, pero que ya no tienen el castigo a la condena eterna del alma, el castigo penal, sino que ahora son castigados los pecados con disciplina de parte de Dios, con una acción en contra, como resultado de haber pecado, ley de la siembra y la cosecha. Si yo hago algo malo, me viene algo malo. O sea, para ser perdonado de eso, para evitar que me venga algo malo, existe el perdón moral. Pero el perdón penal es que Dios me perdone a mí respecto de los pecados que he cometido, de pensamiento o de hecho, y que no me mande al lago de fuego, a mi alma. Ahora, el Evangelio, porque el Señor comenzó a demandar, arrepentíos, o sea, reconoceos cómo estáis, en griego es metanoia, esa palabra, ¿ya? Arrepentíos, repent, and believe in gospel of Jesus Christ, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es la buena noticia. El Evangelio son buenas noticias. De que a pesar de que nosotros somos malos y que vamos a pecar hasta que nos moramos, Dios nos ha sustituido en un juicio alternativo a este juicio. Este es un juicio, el juicio ante el gran trono blanco. Ya está revelado ya en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Juan dice, y vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. No los muertos cadáveres físicos, sino almas sin sus espíritus nacidos de nuevo, muertos espirituales. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Es un juicio. Van a ser leídos ahí todas las infracciones que tú cometiste toda tu vida, de pensamiento o de hecho. ¡Wow! ¡Qué espantoso! ¡Qué horrible! ¡Qué espantoso ese juicio! Querido amigo, no vayas a ese juicio. Libérate de ese juicio entrando ahora que tienes vida por Cristo, por el camino ancho que va a la vida. Entonces hay un juicio. Como te decía yo, en Hebreos 9:27 está declarado. Y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, este es un juicio espantoso, terrible, donde no hay salvación. Aquí no hay misericordia de Dios. Aquí solamente hay ira contra los pecados. Y las condenas al lago de fuego, con diferentes grados de condena, en función de los diferentes tipos de pecados o las cantidades de pecados que hayan cometido los seres humanos. Serán juzgados todos, ¿ya? Juzgados. Mira lo que dice el Señor en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna.
y no va a ser juzgado, no va a juzgamiento, ¿ya? No será juzgado, no irá a este juicio, ¿ya? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. El que oye y cree. Solamente creer lo que se oye de parte de Dios. ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Yo les doy vida eterna. Yo se las doy a ustedes, almas pecadoras. Yo se las doy y no perecerán jamás. Juan 10:28. Entonces tú tienes que oír y creer lo que Cristo nos ha dicho. Que ya nos dio la vida eterna. La inimputabilidad penal para el alma pecadora. No hay condena penal cuando tú pecas. Eres inimputable penalmente. ¿Y por qué? Porque hay que entender que la muerte eterna del alma es el abandono eterno del alma. Abandono eterno. El Señor Jesucristo vino al mundo. Hubo un momento en que nuestro Salvador tuvo que pagar, en vez de nosotros, pagar ese abandono eterno. Eso es muerte, abandono. Acá, muerte significa separación, ¿no? Muerte eterna es igual a separación eterna en un estado de abandono eterno y absoluto. El decreto de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. ¿Ya? El alma que pecare, una vez que abandone el cuerpo, la muerte física, sale el alma del cuerpo, irá al abandono eterno de Dios y de todo lo que es de Dios. Ausencia absoluta de todo lo de Dios y de Dios por la eternidad. ¡Wow! ¡Qué espantoso eso, querido amigo! No, esto es, es tremendo, es algo dramático. Dios ha creado nuestras almas con existencia eterna. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, está escrito: ha puesto eternidad en el alma de los hombres, en el corazón. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. O sea, tenemos existencia eterna. No todo acabará con la muerte física. No. Con la muerte física, lo que ocurre ahí es que el alma tiene que abandonar forzosamente el cuerpo y partir a la eternidad. Pero solamente a uno solo de los dos estados posibles de existencia eterna para el alma. Un estado posible, existencia eterna en estado de abandono eterno, de muerte eterna, o el otro estado posible, y no hay más, existencia eterna en estado de vida eterna, con el Creador, con Cristo, con el Verbo, con nuestro Señor. Y no hay más, no hay otra alternativa, o la una o la otra. Hubo un momento en que nuestro Salvador tuvo que pagar ese abandono eterno que se había de aplicar a nuestras almas. Eso es muerte, separación. La muerte física es la separación alma-cuerpo. El alma se ve obligada a abandonar al cuerpo que queda convertido en un cadáver. Con abandono del cuerpo respecto del alma, ¿verdad? Ahora, la muerte del alma es la separación del alma en relación a Dios. Dios abandona el alma de manera absoluta, definitiva y eterna. El alma, con existencia eterna, inicia su soledad más absoluta y eterna, con ausencia total de Dios y de todo lo creado por Dios. ¿No te parece espantoso esta realidad? ¿Dónde partió el alma de tu abuela, de tu tatarabuela? ¿Dónde están ahora esas almas de tus familiares que ya murieron físicamente? Las cosas que son de Dios. Mira, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 3, leemos. Leemos lo que está escrito de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo era Dios. El Verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Las cosas que hizo Jesús, el Verbo, el Creador. La luna, las estrellas, los planetas, el universo. La luz del día, el aire, el sol, los bosques, los árboles, los animales, los seres humanos, el agua, la comida, la familia, los hijos, tus amados hijos. Tu madre que lo tuviste a tu hijo en tu vientre, a tu hija, tus hijos son de Dios. La risa, la alegría, los amigos, las caminatas, al aire libre, a los que les gustan hacer senderismo en los bosques, trekking, a mí me encanta, las caminatas en la playa, ver una puesta de sol, ver el sol, la luna, el arte, la música, el cine, las películas, las músicas. Dios ha dotado de capacidad artística al ser humano para que escuchemos música, vals, bolero, rock, soul, tango, cualquier tipo de música. Las baladas, la música que agrada a nuestros oídos, los deportes, el fútbol, los clásicos de deporte, Cobreloa, mi equipo favorito, con Everton de Viña del Mar, el Colo-Colo con la Chile, para los santiaguinos, o el Real Madrid con el Barcelona para los de España, los clásicos, donde se entretienen los días domingos. La cerveza, el vino, ha sido creado por Dios. El vino, el pisco, el ron, a mí me gusta mucho el amaretto, el licor, el whisky, el vino blanco, vino tinto, todas sus cepas, todo ha sido creado por Dios. La amistad, el amor, jugar tenis, jugar fútbol, los amigos, la familia, las relaciones, las conversaciones. Si tú, querido amigo, no te arrepientes ahora y no crees que en la cruz del Calvario Cristo salvó tu alma, de tu alma ser abandonada, salvó tu alma de la condena a la muerte por tus pecados, cuando te enfrentes al Señor, al mismo que había salvado tu alma y tú no le creíste, a tu alma le bastará que le sea leído un solo mal pensamiento. Uno solo, nada más, le bastará uno, para que tu alma sea tomada por los ángeles y lanzada a la muerte eterna, al lago de fuego, sin misericordia. Sin misericordia. Acá en Apocalipsis 20 dice, y fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. La muerte primera es la separación del alma respecto del cuerpo. La muerte segunda es la separación del alma respecto de Dios y de todo lo que es de Dios, de todo lo creado por Dios. Soledad absoluta. Nunca más un helado para ti, nunca más agua, nunca más las caricias de tu mamá, nunca más un animal, un gato, escuchar música, ver televisión, nunca más, soledad absoluta por los siglos de los siglos. Cuando tu alma sea lanzada al lago de fuego y vayas a la muerte eterna, estarás solo, sola, nunca más oyendo nada, en la absoluta soledad, y pasará un año, y tu alma seguirá ahí, en el absoluto abandono, solamente con los recuerdos de una vida vivida, sin querer arrepentirte, sin querer creer en el Evangelio. Lo recordarás para siempre. Pasarán 2 años, y tu alma seguirá ahí, en el lago de fuego. Pasarán 3 años, y tu alma seguirá ahí. Pasarán 4 años, y tu alma seguirá ahí. Pasarán 20 años, y tu alma seguirá ahí, en el abandono absoluto, respecto de Dios y de todo lo que es de Dios, la familia, los hijos, el helado, la playa, la puesta de sol, la música, los bailes, la discoteca, todo, el fútbol, ausencia de todo. Pasarán 1000 años y tu alma seguirá ahí. Y pasarán 1000 millones de años y tu alma seguirá ahí. Y pasarán 100.000 trillones de años y tu alma seguirá en el abandono absoluto. ¿Sabes por qué? Porque la existencia eterna en estado de abandono absoluto respecto de Dios y de todo lo creado por Dios no acabará jamás por los siglos de los siglos. Ahora, antes de morir tienes que arrepentirte y tienes que creer en el Evangelio. Nosotros leemos una historia contada por el Señor. No es una parábola, es una historia real que ocurrió. Y Dios nos las cuenta a nosotros. Lucas capítulo 16, versículos 19 en adelante, es la historia real del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Nos está contando esto el Señor en primera persona. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro,
que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, es decir, acá en el infierno, todavía el rico está ahí, no ha comparecido en el juicio todavía. En el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Todavía está aquí, en esas llamas, el rico, todavía. En tormentos esperando el juicio. Y todas las almas que han muerto sin Cristo. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida terrenal, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, es decir, una cavidad eterna hacia abajo, no es un monte, al revés, es una cima, un acantilado eterno hacia abajo sin fondo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él, el rico, entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no oyen a la Biblia, si no ponen oídos a la Biblia para creer lo que la Biblia dice, tampoco se persuadirán respecto del infierno, de la realidad del infierno. Aunque alguno se levantare del infierno y le fuera a decir a las personas: Yo vengo del infierno, es real, vengo del infierno, créeme, ahora me vuelvo al infierno, pero vine para que tú creas que existe el infierno. ¿Ustedes creen que una persona va a creer eso? Todo es por fe, hoy en día. El hombre es salvo por fe, sin ver, sin vista. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, claramente se define lo que es la fe allí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tengo convicción, no lo he visto, pero creo que existe. Eso es fe. Ahora tenemos nosotros el alma del rico. Mira, Dios ha creado al ser humano con espíritu, cuerpo y alma. Y es el alma la que tiene existencia eterna. Es el alma la que mira, la que habla, la que oye, la que percibe, la que siente amor, siente odio. Es el alma la que peca contra Dios. El alma es la emanadora de los pecados, porque del alma nacen los malos pensamientos. El alma peca contra Dios, porque del corazón, del alma, nacen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias, las mentiras, los robos, los hurtos del alma. Mateo 15, versículo 19. Querido amigo, conforma tus creencias a lo que Dios ha dicho y que está escrito en la Biblia, a lo que Cristo está diciendo acá. Mateo 15, 19. Así es tu alma, así es mi alma. Reconocimiento de que nuestras almas son malvadas y que son emanadoras de pecados. Es el alma la que peca y por lo tanto es el alma la que está condenada a la muerte. Dios ha dicho: el alma que infringiere un mandamiento, que tuviere un mal deseo, el alma, esa morirá. Hace mucho que mi alma estuvo condenada a la muerte. Lo que pasa es que yo lo reconocí, me arrepentí de eso, me reconocí con mi alma condenada al infierno, al lago de fuego, pero creí en el Evangelio. Obtuve el perdón penal, porque Cristo ha dicho: creed en el Evangelio. Señor, ¿qué pasa si yo creo en el Evangelio? Eres salvo, obtienes el perdón penal de todos tus pecados. Ya tu alma no será abandonada.
Tengo que creer en el Evangelio, créelo, pero con el alma. Es el alma la que oye el mensaje y es el alma la que decide creerlo o no creerlo. Es el alma la que está demandada por Dios al arrepentimiento. Alma, arrepiéntete, reconócete que estás condenada. Estás condenada, alma malvada. Estás condenada. Has pecado contra el Dios Santo. Estás condenada. Y el alma no quiere verse condenada. Y además es el alma la que está demandada a creer que Cristo la ha salvado. Cristo ha sustituido tu alma. Alma ha sido sustituida por Cristo en la cruz, porque Cristo te ha amado, alma, y te ha sustituido para que no vengas a comparecer en este juicio. Aquí hubo un juicio en la cruz del Calvario. El que fue enjuiciado en vez de tu alma fue Cristo. Cristo se dejó imputar penalmente con todos los pecados que tu alma los tenía que pagar con la muerte eterna. Pero los pagó Cristo ya. Descansa, alma, no los tienes que pagar tú. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando todos los pecados de tu alma, que los vas a cometer toda tu vida, Cristo, usando de su omnisciencia, su conocimiento de todo lo que va a ocurrir en el futuro, Cristo, conociendo todas las emanaciones pecaminosas de tu alma, todos los pecados, cometidos o no cometidos, pensados y no cometidos, o pensados y cometidos, no importa, todos, uno de ellos, un solo mal pensamiento, un solo deseo corrupto, una sola codicia nacida en tu alma, una sola mentira nacida en tu alma, igualmente le impiden a tu alma la vida eterna, porque la condenan a tu alma a la muerte eterna. ¿Qué es lo que dijo Dios? El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. ¿Qué tienes que reconocer tú? ¿Qué tiene que reconocer tu alma? Que ha pecado. ¿Y cómo está tu alma? Condenada a la muerte. Eso tiene que reconocer tu alma. Ahora. 2 Corintios 6:2. Dios dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No cuando te sorprenda la muerte, porque si te mueres en el camino ancho, ira hay para ti, no hay misericordia. Horror y espanto, la más absoluta ira de parte de Dios para con tu alma, que no se quiso arrepentir y no quiso creer en el Evangelio. Arrepentimiento, reconocimiento de mi alma. El alma mía es mala, emanadora de pecados. ¿Los ejecuto o los pienso solamente? Pecados de hecho o de pensamiento, pero pecados que se condenan con la muerte del alma. Reconocimiento, mi alma está condenada a la muerte. Ahora mismo está condenada a la muerte. Si me da un infarto cardíaco y mi alma sale del cuerpo, va al infierno, 100%, sin ninguna duda. Arrepentimiento, reconocimiento. Y ahora necesito un Salvador. Sí, pero ese Salvador ya te salvó. Lo tienes que creer. Tienes que creer que Cristo, en vez de tu alma, se dejó imputar penalmente con todos los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Porque Cristo ha usado de su omnisciencia. La omnisciencia de Cristo, de nuestro Dios, es la plena capacidad de saber con absoluta certeza y exactitud todos los pecados que brotan de tu alma. Los que vas a cometerlos hasta que tu cuerpo físico muera, hasta que te mueras físicamente y tu alma salga del cuerpo. Todos esos, Cristo se lo dejó imputar Él. Padre, cárgame tú los pecados de Ulises, todos los que va a cometer hasta que se muera. Porque a Ulises y a todos los seres humanos del mundo, cuando yo vine a la tierra les prometí, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y cómo cumplió Cristo esa promesa? Acá en la cruz, cuando Él voluntariamente, por amor a tu alma y a mi alma, Él se dejó imputar con todas las infracciones, los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, todos los pecados de pensamiento o de hecho, todos. Recuerda, nunca te olvides, don't forget, uno solo de esos pecados que tú cometes, uno le basta a tu alma, uno, por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudiera pensarlos tu alma o cometerlos, llevarlo a cabo, uno solo, por sí solo, independientemente a los demás, ya le impiden la vida eterna a tu alma. Pero Cristo nos prometió
yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28. Cristo, ¿cómo llevaste a cabo la vida eterna para mi alma, que está condenada a la muerte eterna? Cuando yo te sustituí en la cruz, puse mi vida en vez de la tuya. En Juan 10, versículos 17 y 18, antes de ir a la cruz, Cristo dijo unas palabras muy importantes para entender cómo hemos sido salvados, entender la sustitución. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, por eso, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? Mi Padre me ha mandado poner mi vida en vez de la vida de tu alma. Tu alma fuera. Yo en vez de tu alma. Yo aquí, en este juicio. Todos los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida terrenal, yo me los he dejado imputar a mí. Porque yo tengo la capacidad de levantarme de la muerte, volver a la vida. Tu alma no la tiene. Si tu alma es lanzada al lago de fuego, como condena, muerte eterna para tu alma nunca más podrá volver a la vida. Pero Cristo sí tiene ese poder. Entonces te ha sustituido tu alma, ha reemplazado tu alma respecto de toda tu vida terrenal, judicial y penal. Porque a Cristo en la cruz del Calvario le fueron imputados penalmente los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, terrenal. Todo el tiempo que tu alma vive incorporada en el cuerpo, toda tu vida. Entonces te ha dejado inimputable Cristo. Porque nadie paga 2 veces por un mismo delito. Porque nadie en justicia es condenado a la muerte 2 veces por los mismos pecados, por los mismos delitos. Ya Cristo fue condenado a la muerte en vez de tu alma. Y por todos los delitos o los pecados de tu alma. Cristo fue condenado a la muerte. Cristo fue abandonado. Mira, nosotros hemos leído en Lucas 16, el alma tiene la memoria. El rico tenía recuerdos de sus hermanos. Hoy en día en el infierno hay millones de almas recordando su vida terrenal. Ya se les acabó la oportunidad. Ya resolvieron el destino eterno de sus almas. Recuerda, remember, 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, no los segundos que vienen, no. Porque tú no sabes si en los segundos que vienen alguien te va a asaltar, te va a matar, o te va a dar un infarto cardíaco, una trombosis y vas a morir. No lo sabes. Entonces ahora mismo tienes que arrepentirte antes que te mueras y tienes que creer en el Evangelio. Cuando tú te mueras, habrás resolvido eternamente el destino de tu alma. Irás a la existencia eterna en estado de vida o irás a la existencia eterna en estado de muerte. Y recuerda, que tú seas bueno no te salva. Los pecados tuyos no se promedian con buenas obras. Las distintas condenas penales a la muerte de tu alma no se negocian con buenas obras, con religión, no. Fueron pagados acá, y eso es lo que tienes que creer, que aquí Cristo pagó penalmente, te perdonó penalmente todos tus pecados al sustituir tu alma. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 leemos, y a vosotros estando muertos en pecados, y no siendo chilenos, no siendo gentiles, no siendo siendo gentiles, como somos los chilenos, no siendo israelitas, en la incircuncisión de vuestra carne, porque le está hablando a un pequeño grupito de creyentes en el Evangelio, personas que se habían arrepentido y habían creído en el Evangelio, que vivían en una nación gentil, en Colosas, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Carta del apóstol San Pablo no a los israelitas, no a los judíos, a los gentiles, a los colosenses. Eran gentiles, no se circuncidaban el prepucio, no estaban en el pacto que Dios le dio, el antiguo pacto que Dios le dio a los israelitas. No, eran gentiles como somos los chilenos. Por eso, Colosenses, carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, a la iglesia, a los salvados de Colosas. Y a vosotros estando muertos en pecados, Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, primero, perdonándoos todos los pecados. Cristo acá en la cruz, cuando él todos los pecados tuyos penalmente se los dejó imputar para él pagarlos todos. Con su muerte, ahí te los perdonó, perdonándoos todos los pecados. 2,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Acta de los decretos. Por ejemplo, el alma que pecare esa morirá. Cuando yo cometo pecados, mi alma ya no es condenada penalmente a la muerte, al abandono eterno. ¿Y por qué? Porque aquel que ya fue condenado al abandono eterno fue Cristo en la cruz del Calvario. En el Salmo 22, aquí dice Salmo 22, versículo 1 al 21. Sabido es que el Señor estuvo crucificado más o menos unas 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas, más o menos. Unas 6 horas. Sin embargo, se nos revela en el verso 2 del Salmo 22, clamo de día, oh Señor, y de noche. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario realmente? ¿Cómo fue que Cristo tuvo que pagar todo lo que tenía que pagar nuestras almas? Dice en el Salmo 22, este es el Salmo de David, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba por el Espíritu Santo David, sin saberlo, hablando acerca de todos los detalles que Cristo iba a padecer 700 años después en el futuro en la cruz del Calvario. Dice el versículo 1, Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que es muerte? ¿Qué es lo que es muerte? Abandono, separación, abandono. Entonces, abandono eterno. Como el alma tiene existencia eterna, cuando muera es abandonada eternamente. Mira, Salmo 22, versículo 1 al versículo 24. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Pero cómo? Si sabido es que Cristo en la cruz estuvo crucificado unas 6 horas, ¿por qué el Señor está diciendo clamo de día y clamo de noche? Es como una eternidad. Versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, ¿se encomendó a Jehová? Líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi padre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Ahí se tiene que entender ángeles satánicos, espíritus poderosos, abriendo su boca cuando Cristo estaba crucificado en la cruz del Calvario, tentándole a bajar para que no hubiese el perdón penal de nuestros pecados, ¿verdad? Versículo 13 del Salmo 22. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas. El corazón de Cristo se reventó. Al ser crucificado, perdiendo mucha sangre, el corazón, incapaz de bombear sangre, se reventó como una bomba que ya no tiene capacidad de seguir bombeando. A su máxima capacidad se reventó. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Cuando Cristo fue clavado a la cruz, tomaron la cruz y la enterraron en un hoyo. Y ahí se descoyuntaron los huesos de Cristo. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar. El crucificado pierde toda hidratación. Queda seco. Pierde toda la humedad, la saliva. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y esto es muy importante. Cuando David escribe este salmo, no existía la muerte por crucifixión. Los judíos usaban de la muerte por lapidación, tomando piedras, lapidaban, ¿cierto? Mataban por apedreamiento. No existía la muerte por crucifixión. Eso lo inventaron los romanos, pero lo inventaron 700 años atrás, o sea, en el futuro, respecto del tiempo que estaba viviendo David. 700 años más o menos en el futuro vino Cristo.
durante el Imperio Romano. Y ahí existía la muerte por crucifixión. Entonces, mira lo que dice. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies. Eso es muerte por crucifixión. ¿Y de dónde sacó David esto? ¿Cómo fue que le vino esto a David? Era el Espíritu Santo en David, que estaba profetizando lo que Cristo iba a padecer en la cruz del Calvario. Versículo 16 del Salmo 22. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Ellos, los rabinos, los fariseos, los judíos, lo miraban al Señor como un espectáculo en su sufrimiento. Repartieron sobre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso se cumplió cuando los soldados romanos apostaron la túnica del Señor con los dados, echando suertes. Versículo 19 del Salmo 22. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. 21. Salmo 22, versículo 1 al 21. Cristo padeció lo que nuestras almas debían padecer. Pagó exactamente el precio que debían padecer nuestras almas. Completamente. Pagó todo el precio. Como nuestras almas tienen existencia eterna y la muerte para nuestras almas es el abandono eterno de Dios y de todo lo que es de Dios, Cristo padeció exactamente lo mismo. Pagó el precio completo. Fue abandonado eternamente en la cruz. ¿Pero cómo? Si estuvo solamente 6 horas. Para nosotros, para Dios no. Es un misterio que nos va a ser revelado cuando estemos con nuestro Salvador. No lo podemos entender. La dimensión eterna versus esta dimensión espacio-temporal. No la entendemos. La muerte del alma, separación del alma en relación a Dios. Dios abandona el alma de manera absoluta, definitiva y eterna. El alma con existencia eterna inicia, al ser abandonada por Dios el alma, y esto ocurrirá aquí en el juicio ante el gran trono blanco, inicia su más absoluta soledad y eterna ausencia total de Dios y de todo lo creado por Dios. En Lucas capítulo 16, cuando el Señor Jesucristo nos corre el velo de lo eterno y nos ilustra lo que está padeciendo un rico, que en vida fue muy déspota, hacía banquetes cada día con esplendidez, dice el Señor, y había un mendigo llamado Lázaro, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y el rico era muy malvado, no tenía misericordia de ese pobre. Pero ese pobre se arrepintió, reconoció que era malvado, que de su alma pecadora brotaban malos pensamientos, lo reconoció, y creyó que iba a venir un Redentor a salvarle, lo que era propio de todos los salvados del Antiguo Testamento. En Job capítulo 19 leemos lo que dice Job. Yo sé que mi Redentor vive, y aún se levantará del polvo. Y yo mismo, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien veré por mí mismo, mis ojos lo verán. O sea, Job, una persona que vivió miles de años atrás, muchos años antes de que Cristo viniese al mundo, él tenía la completa certeza de que su alma era malvada y que necesitaba ser redimida. ¿Qué es lo que es redimir? Comprar algo que era de la propiedad de aquel que la hizo. Jesucristo hizo las almas, pero le fueron arrebatadas por Satanás. Entonces, redimir es comprar algo que era de la propiedad de la persona, pero que le fue quitado por un enemigo. Cristo pagó el precio en rescate de nuestras almas. Porque dice 1 Corintios 6 y 1 Corintios 7, porque por precio fuisteis comprados. Comprados a precio. No os hagáis esclavos de los hombres, dice. Es decir, no se hagan esclavos de la ley y de los que hablan de la ley, los fariseos, los judaizantes. Es una especie de esclavitud teniendo que estar cumpliendo los mandamientos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Entonces hemos sido libertados de la ley. Y los hombres que hablan que tienes que dejar el pecado, que tienes que cumplir los mandamientos, te están esclavizando. No os hagáis esclavos de los hombres. Ese es el sentido de 1 Corintios 6, 1 Corintios 7. Porque por precio habéis sido comprados. No os hagáis, habéis sido liberados ya.
No os hagáis esclavos de los hombres, esclavos de la ley. Cristo abolió la ley para darte libertad respecto de la ley. Efesios 2:15. Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Qué hermoso, Romanos 5:13. Todo el tiempo que estaba vigente la ley en lo penal, cuando el ser humano la infringía, penalmente quedaba su alma condenada a la muerte. Eso es pecar, infringir la ley de los mandamientos de Dios. Pero Cristo, al dejarse imputar penalmente con todas las infracciones habidas y por haber respecto de todas las almas del mundo, no tiene sentido que la ley siga vigente en lo penal. ¿Me entiendes? Si todas las infracciones de todos los seres humanos del mundo fueran todas imputadas a Cristo, todas las desobediencias habidas y por haber de las almas humanas respecto de la ley de Dios, entonces ya no tiene sentido que la ley siga vigente en lo penal. Porque todas las desobediencias a la ley penal de Dios fueron todas asumidas por Cristo. Los pecados, esas son las desobediencias, las infracciones, le fueron imputados a Cristo, todas, las de todo el mundo, las de todas las almas del mundo. Y Él pagó toda desobediencia con la muerte de Él, el abandono eterno. Porque Cristo, cerca de la hora novena, exclamó, así dicen todos los evangelios, estaba crucificado Cristo, siendo espectáculo de todos los que estaban enemigos de Él. También estaban sus discípulos viendo al Señor crucificado. Y Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es muerte, abandono. Pero el abandono fue eterno, porque nosotros sabemos por la revelación que Dios le está dando a David en el Salmo 22, específicamente en el versículo 2, dice ahí, Dios mío, dice, versículo 1 al 2, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. En la cruz del Calvario, Cristo pagó el precio completo en rescate de nuestras almas. Él nos sustituyó, Él fue abandonado por el Padre. Él fue abandonado. Para nosotros solamente unas pocas horas, pero para Dios fue una eternidad. Felipe, uno de los discípulos del Señor, le preguntó al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. O sea, unidad perfecta. El Padre y el Hijo juntos. Pero esa unidad perfecta se rompió en la cruz del Calvario. Muerte es abandono, separación en estado de abandono eterno. Y Cristo pagó el precio en rescate de tu alma, pagó toda la deuda. Todo lo que tu alma debía pagar por los pecados que vas a cometerlos hasta que te mueras, los pagó Cristo en la cruz. En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, leemos lo que tú debes creer. Lo que Cristo mandó al hombre creer, el Evangelio. Este es el anuncio. Oye el anuncio, óyelo y créelo con el alma. Que Cristo Jesús murió, fue abandonado por el Padre en la cruz del Calvario. Murió, no físicamente solamente. Murió en el ámbito eterno, su alma desamparada. Eso es muerte, abandono, desaparición. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso está escrito en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Pablo fue encomendado por el mismo Señor Jesucristo a predicar este anuncio. El Pablo dice, yo os predico lo que asimismo recibí. Yo lo recibí de nuestro Señor, este anuncio. Entonces yo os predico lo que yo asimismo también recibí. Este es el anuncio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, nuestras desobediencias a la ley de los mandamientos, nuestras infracciones, nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. El que cree será justificado por Cristo en los cielos. El que no cree, no. Para nuestra justificación de aquellos que hemos creído. ¿Qué tienes que creer tú? Tienes que creer que Cristo
en vez de ti, en lugar de tu alma, tomó tu lugar, el lugar de tu alma, de la mía también. Para Él, en vez de ti, colocarse en la cruz y dejarse imputar con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, hasta que tu cuerpo muera. Para Él, Cristo, en vez de tu alma, ser condenado al abandono eterno, en vez de que tu alma sea abandonada eternamente por Dios. El que en vez de tu alma fue abandonado eternamente por el Padre en la cruz, fue tu Salvador, Cristo, el que ha comprado tu alma, el que la ha redimido. Tu alma estaba en poder de las tinieblas, de Satanás, y la ha redimido. Ha pagado el precio en rescate de tu alma. Eso es lo que debes creer tú. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Tú tienes que creer además que Cristo resucitó, subiendo al cielo. Y en el cielo justificará a tu alma si crees en esto que Cristo hizo por ti. Si no lo crees, no serás justificado ante el Padre. Irás a la condena eterna. En Juan 8:24, advierte el Señor Jesús, todavía estando en vida, antes de ir a la cruz, advierte a los incrédulos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24, yo soy tu Redentor. Yo he puesto mi vida, la vida mía, en vez de la vida de tu alma. Tu alma ha quedado liberada de la condena penal. Todo el perdón penal ha sido logrado en la cruz, perdonándoos en la cruz del Calvario todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Ese rico, de Lucas 16, sentía sed. Padre Abraham, dile a Lázaro que unte su dedo en agua y refresque mi lengua. Sentía sed, el alma siente. Es el cuerpo el que tiene que hidratarse, pero el alma es la que siente. Siente sed. El alma sintió el fuego, el alma siente. Estoy atormentado en esta llama. El cuerpo del rico quedó sepultado en la tierra. Su alma estaba en el infierno, en el Hades. Y el alma del rico sentía sed y sentía el calor del fuego, el tormento. El alma del rico recordaba que tenía 5 hermanos. El alma almacena los recuerdos, la memoria. Y le pidió el rico, Padre Abraham, manda a Lázaro para que les testifique en la tierra arriba a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormento en que estoy yo, Padre Abraham. Con todo lo malo que era el rico, había algo de amor por sus 5 hermanos. Hoy, bajo el centro de la tierra, en el núcleo, está el infierno, hay millones de almas clamando por ti, para que tú no vengas donde están ellos, no vayas a parar donde están ellos. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, no en los segundos que vienen. Tú no sabes cuándo vas a morir. Ahora, 2 Corintios 6:2. Toma muy en serio este mensaje. Es el mensaje del arrepentimiento y es el mensaje de la fe en el Evangelio. Debes reconocerte cómo estás ante Dios. Estás con tu alma pecadora condenada a la muerte. Y debes creer que Dios envió a su Hijo en rescate a tu alma para pagar Cristo en la cruz todo lo que debía pagar tu alma. Lo debes creer. En Juan 10:28 Cristo dijo unas palabras muy importantes. Dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Oíste lo que dijo Cristo? Yo a ustedes les doy vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Existencia eterna en estado de vida. Nunca muerte. Porque el alma tiene existencia eterna. Yo se las doy, ya no van a la muerte eterna. ¿Qué es lo que condena a la muerte eterna al alma? Un pecado. Pero Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso dijo Cristo, eso prometió. Juan 10:28. ¿Y cómo lo llevó a cabo esa promesa? Acá en la cruz. Tú debes creer lo que Cristo dijo y debes creer lo que Cristo hizo para cumplir lo que dijo. Tú debes creer lo que Cristo prometió y también debes creer al mismo tiempo lo que Cristo realizó
en vez de tu alma para cumplir lo que nos prometió, lo que te prometió a ti y lo que me prometió a mí. Debes creer en el Evangelio. Debes depositar tu fe en el Evangelio. Vida por vida. Una vida debe ser lanzada a la eternidad, al abandono eterno. ¿Será la vida de tu alma? ¿Por los pecados de tu alma? ¿O tú crees que ya el que fue abandonado en vez de tu alma fue tu Redentor, tu Salvador? Porque eso es la verdad absoluta. Eso es lo que ocurrió en la tierra de Israel hace 2000 años. Aquí fuiste salvo tú, aquí, en la cruz. Debes entenderte salvado por tu Redentor, por Cristo. Si tú no sabes a dónde vas después de morir, eso es prueba suficiente de que no has creído lo que Cristo dijo y no has creído lo que Cristo tuvo que hacer para cumplir lo que te dijo. Entonces vas al infierno. Porque el Señor Jesucristo en Marcos 16, versículos 15 al 16, advierte. Primero dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Predicad que yo soy el Redentor de las almas humanas, que yo vine a cumplir lo que mi Padre me mandó, poner mi vida en vez de la vida de las almas de los hombres. Yo me he dejado imputar penalmente con los pecados tuyos, los que cometerás toda tu vida. Uno de ellos, por sí solo, condenaba tu alma a la muerte eterna, pero yo te prometí vida eterna. ¿Y cómo lo logré? Dejándome imputar penalmente con todos los pecados tuyos, todos habidos y por haber, que condenaban tu alma a la muerte. Ya no te condenan más tus pecados, aunque los vas a cometer hasta que te mueras. Porque los pecados que vas a cometer hasta que te mueras, yo ya me los dejé imputar hace 2000 años en la cruz, penalmente. Y fui yo condenado a la muerte, al abandono eterno, en vez de que tu alma fuera abandonada eternamente. Y eso va a ocurrir aquí, el abandono eterno. Para evitarlo, he sustituido tu alma. Id por todo el mundo y anunciad esto que he hecho yo. Predicad las buenas noticias de salvación. ¿Cómo fue que yo los salvé a los hombres? Predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere en el anuncio, el que creyere que yo lo salvé, el que creyere que yo morí por sus pecados, que fui sepultado y que resucité al tercer día para su justificación, el que creyere y yo pusiere mi Santo Espíritu en él como señal de que él me creyó, porque van a haber personas que van a decir que creen, pero no creen realmente con su corazón y yo no les voy a sumergir mi Santo Espíritu. Pero si yo les sumerjo mi Santo Espíritu como señal de que me han creído con el corazón, esa persona será salva. Y el que no, será condenado. El que no creyere en el Evangelio será condenado. En Juan 3:18, el mismo Señor Jesucristo, en primera persona, hablando respecto de sí mismo, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay un montón de gente hoy en día el domingo que asiste a los cultos evangélicos o católicos, a misa o a las distintas iglesias evangélicas, que no han sido salvos, no. Están procurando ser salvos por mérito, porque son incrédulos, no han creído que ya Cristo les salvó. Tampoco se han arrepentido, no han reconocido que ahora están sus almas condenadas a la muerte, que seguirán siendo pecadores hasta que se mueran, no lo han reconocido. Y entonces están por méritos intentando ser salvos, en circunstancias que Cristo ya nos salvó, pero ellos no lo han creído, por lo tanto están procurando serlo, porque no han creído, están procurando entrar. En Lucas 13:24 el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Para entrar hay que depositar fe, creer que ya Cristo nos salvó. En Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3 leemos, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo de las obras. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la buena nueva, el Evangelio, no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe, por no haberla creído con el corazón, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oyeron la verdad, pero les quedó en la mente, no les bajó el corazón. Pero nosotros los que hemos creído, entramos en su reposo, pero creído con el corazón, con fe. Oír y creer con el corazón, no oír solamente con el intelecto. Eso no es fe. Cuando baja el corazón, cuando yo digo, sí, Señor,
Realmente soy un pecador, Señor, y reconozco que pecaré. No puedo evitar pecar hasta que me muera. De mi alma brotan los malos pensamientos, Señor, los pecados, Señor. Mas creo con mi corazón, con toda mi alma, arde mi corazón en fe, de que Cristo me salvó en la cruz, me dio vida eterna a mi alma pecadora. Yo sé que cuando peco ahora, nunca más mi alma es condenada a la muerte, al abandono eterno. Ya no voy más al infierno por cometer pecados, porque aquel que me ha reemplazado mi alma en la cruz, dejándose imputar penalmente con todos mis pecados, fue Cristo. Y por eso creo que me salvó, por una completa sustitución de toda mi vida. Ha reemplazado toda mi vida, que será una vida pecaminosa hasta que me muera, poniéndose Él, porque aquí en la cruz a Cristo le fueron imputados penalmente los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida hasta que nos muramos. Ya sea de las personas que estarán caminando en el camino ancho y morirán aquí hasta que se mueran, o las personas que habremos entrado por el camino, por la puerta estrecha, el camino angosto hasta que nos muramos. Las personas que están caminando en el camino ancho, toda su vida van a pecar. Y las personas que estamos caminando por el camino angosto que va a la vida, toda nuestra vida vamos a pecar hasta que nos muramos. Los de aquí, los del camino ancho, y los de acá, los del camino angosto. Yo soy un perverso, depravado pecador, un degenerado inmoral, codicioso, mentiroso, resentido, malvado. Eso soy yo, pero sustituido por Cristo en la cruz del Calvario. Soy un genuino salvado, un rescatado, un sustituido. Todos los salvados, los que hemos creído en el Evangelio, habiéndonos arrepentido, hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo se escribe a la iglesia en Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vive Ulises Astudillo, el depravado, el degenerado, que seré un depravado y degenerado hasta que me muera, un mentiroso, codicioso, envidioso, mentiroso, fornicario, adúltero, seré así hasta que me muera. Pero ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mi alma malvada viviendo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está el completo reemplazo. Se entregó en vez de mí, a sí mismo por mí, aquí en la cruz, me sustituyó, pagando todos los pecados de mi alma, que los cometeré toda mi vida terrenal. He quedado totalmente inimputable, he quedado exento de toda condena. El que fue condenado a la muerte en vez de mi alma, el que fue condenado al abandono eterno en la cruz del Calvario, desde la hora sexta hasta la hora novena, cuando hubo tinieblas en toda la tierra, y exclamó el Señor cerca de la hora novena, Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue abandonado Cristo para que mi alma no fuese abandonada, mi alma que tiene existencia eterna. Eso es muerte, abandono, muerte eterna del alma, abandono eterno del alma. Dios amó mi alma, Dios amó tu alma y la amparó desamparando a su Hijo por completa sustitución. En vez de tu alma, el que fue desamparado en la cruz fue su Hijo, Cristo Jesús. Pero Él volvió a la vida porque Él tiene la capacidad, Él es la resurrección y la vida. Cristo es la resurrección y la vida. Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Has creído lo que Cristo dijo? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y has creído lo que tuvo que hacer para cumplir lo que dijo? Murió por tus pecados, murió por mis pecados. Muerte, separación, abandono eterno. Esa fue la forma en que Cristo nos salvó, por sustitución. ¿Ok? Conclusión, la condena a la muerte eterna del alma, al abandono eterno, será por no haber atendido a todo esto, por no arrepentirse y por no creer en el Evangelio. No por ser pecador, no porque tú seas un pecador, una persona que cometa pecados, que no esté guardando la ley de los mandamientos, que lo esté infringiendo, eso es pecar. No porque tú seas una persona que no cumpla los mandamientos, no. Por no creer que ya Cristo lo hizo por ti, por no creer que ya te salvó. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16, palabras dichas en primera persona por Cristo. También palabras dichas en primera persona por Cristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De los religiosos, muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? En las plazas hablamos,
Y muchos milagros hicimos, Señor, Señor, y Dios les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Muchos me dirán en aquel día, acá en el juicio, en ese día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? El Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hicimos cosas para ti? En las plazas predicamos, demonios echamos, profetizamos en tu nombre, estuvimos en las redes sociales hablando profecía, de que tú venías pronto, de la tribulación que se venía, profetizamos en tu nombre. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. Le preguntaron los judíos al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús, el Señor, dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él ha enviado, el Padre. El Padre ha enviado al Hijo, y el Hijo ha dicho, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esto es hacer la voluntad del Padre, creer en lo que dijo el Hijo. En Juan 6:40, el Señor mismo otra vez diciendo, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer en el Hijo. Creer estrictamente lo que Cristo nos dijo. Yo les doy vida eterna, dijo Cristo, y no perecerán jamás. ¿Le has creído al Hijo? ¿Y cómo te dio la vida eterna? ¿Y cómo tú ya no pereces nunca más? Tu alma nunca más condenada al abandono eterno, a la muerte eterna del infierno, en el juicio y en el lago de fuego. Nunca más. ¿Cómo lo hizo Cristo? Cuando te sustituyó tu alma aquí en la cruz. Así lo hizo. Poniéndose Él en lugar de tu alma, dejándose Él imputar con los pecados que tu alma lo va a cometer toda tu vida, porque toda tu vida vas a pecar y tienes que reconocerlo. Arrepentimiento es reconocimiento. Hechos capítulo 17 versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que reconozcan cómo están y reconozcan lo que serán hasta que se mueran. Pecadores que no podrán dejar de pecar. ¿Y cómo están? Que lo reconozcan, con sus almas condenadas a la muerte, al abandono eterno, y sus espíritus muertos, con necesidad de nacer de nuevo, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo capítulo 22, versículos 30, 31 y 32. Dios no es Dios de muertos, de personas espiritualmente muertas. Y tú has muerto espiritualmente por haber pecado, y necesitas que Dios te haga nacer de nuevo, lo tienes que reconocer, y necesitas ser salvo. Tu alma tiene que ser salva del infierno, que se la antesalen tormentos en espera del juicio ante el gran trono blanco, para ahí, por los pecados de tu alma, ser abandonado eternamente al lago de fuego. Tienes que ser salvo de todo eso, lo tienes que creer la verdad. Entonces, conclusión, la condena a la muerte eterna del alma, al abandono eterno, no será por los pecados, porque tú seas malo, porque tú seas un fornicario, un mentiroso, un depravado, un asesino, un violador. No, no, no. Todos esos pecados ya te los pagó Cristo penalmente. Te dejó inimputable. Lo que pasa es que tú eres condenado por no creerlo. Por convertir a Dios en un mentiroso. En Juan capítulo 10, versículos 10 al 12, Juan capítulo 5, primera de Juan 5. La primera epístola de Juan, capítulo 5. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12. Ahí está hablando Dios. El que hace a Dios mentiroso. El que no cree a Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. ¿Tienes tú al Hijo de Dios dentro de ti? El Espíritu de Cristo. Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tiene que estar el Espíritu Santo dentro de ti. Y el Espíritu Santo viene cuando tú oyes y crees en el Evangelio, pero con el corazón, no con el intelecto. Cuando tú oyes que Cristo te salvó en la cruz, cuando murió por tus pecados, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día para tu justificación, cuando tú lo crees de todo corazón, entonces ahí Dios sumerge su Santo Espíritu en ti. Y ahora tú tendrás al Espíritu de Cristo morando en ti, y serás de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, si tú no crees que Cristo en vez de ti murió por los pecados de ti,
para dejarte exento de pagarlos tú, siendo tu alma condenada a la muerte eterna, entonces serás condenado por hacer a Dios mentiroso. Porque el Padre ha dicho, el Padre que no miente ha dado testimonio acerca de su Hijo, que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Entonces tú tienes que creerle al Padre. ¿Y cómo el Padre nos dio la vida eterna? Mandando a su Hijo poner su vida en vez de la tuya, en vez de la vida de tu alma. También el Hijo ha dicho, en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer en el Hijo. Ahora, ¿qué es lo que dijo Cristo? Es que es el Hijo de Dios. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Bueno, ¿y cómo lo hizo? Acá en la cruz, cuando murió por tus pecados, por los tuyos y los míos. Ahora, que una persona en el mundo ahora no sepa con seguridad a dónde va después de morir, eso es prueba suficiente de que esa persona no ha creído. Sí, porque Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y si tú no sabes a dónde vas después de morir, eso significa que tú no le has creído al Hijo. Entonces estás condenado. No porque seas un pecador, sino porque no has creído lo que Cristo nos prometió y lo que Cristo tuvo que hacer para cumplir lo que nos prometió. Cristo nos prometió, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y lo que tuvo que hacer para cumplir esa promesa fue morir, en vez de tu alma, por los pecados de nuestras almas. Que Cristo murió por nuestros pecados, todos los tuyos, todos los míos, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ese es el anuncio, que tú tienes que creerlo con el corazón. Y creer en este anuncio es creer que ya tú tienes vida eterna. Es creer que aquel que en vez de tu alma fue condenado a la muerte por los pecados de tu alma fue Cristo. Entonces tú has quedado liberado, tienes vida eterna. Tienes que sentirte liberado de toda condena, liberado del infierno. Porque hay un Cristo, tu sustituto, tu salvador, tu redentor, que te salvó en la cruz del madero, del Calvario. Entonces si tú no sabes a dónde vas después de morir, estás en tinieblas, y a las tinieblas vas, por incredulidad. En Juan 12:35, el mismo Señor Jesús dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Sabes a dónde vas después de morir? ¿Tienes total certeza respecto de a dónde irás tú después de morir? Querido amigo, mira, pregúntame a mí. Ulises, si tú te mueres, ¿dónde vas? Te contesto, soy un depravado, no podré jamás evitar pecar, me duele, me avergüenzo de decirlo, me reconozco así, pero creo que Cristo me sustituyó en la cruz toda mi vida en el ámbito penal y judicial. Que Él, en vez de mi alma, optó por sustituirme y dejarse imputar penalmente con los pecados de toda mi vida, que mi alma los cometerá. Todo tipo de pecados. Para Él pagarlos uno a uno, todos, muriendo Él, siendo abandonado por el Padre en vez de mi alma. Ahora cuando yo muera, me voy al cielo con el Señor, porque siendo un pecador, Cristo murió por los pecadores. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, santo, apartado de Dios, desde el vientre de su madre, lleno del conocimiento de Dios, lleno del Espíritu Santo, él dice, primero de los pecadores. Él no dice, primero de los que antes fueron pecadores, ahora ya no. Palabra fiel, dice el apóstol Pablo. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. Nunca Pablo dice, yo era pecador, pero ahora soy un cura católico, ahora yo soy un pastor pentecostal, ahora yo me persino, ahora yo soy pentecostal, yo estoy guardando santidad, dejando el pecado, no peco más. No, yo soy el primero de los pecadores en presente continuo, moriré pecando. En Romanos 7, versículos 23 al 25. Pero veo otra ley en mis miembros, dice el apóstol Pablo. Ya siento salvo ya, apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Me encanta leer las Escrituras y predicar la palabra. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Eso es arrepentimiento, reconocimiento de que uno es pecador. Tiene que hacer esfuerzos por no pecar, eso sí, por supuesto que sí, pero jamás podrá evitar pecar. Pero que Cristo nos ha salvado por una completa sustitución. Entonces, querido amigo,
Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete, reconócete que serás un pecador hasta que te mueras. Reconócete que por haber pecado tu alma ya está condenada al abandono eterno, ahora mismo, y que necesitas la salvación de Cristo, la sustitución. Y esa sustitución, el perdón penal, la obtienes creyéndola. La haces efectiva la vida eterna para ti, la inimputabilidad penal para tu alma pecadora, creyéndola, depositando fe, creyendo que Cristo murió por tus pecados, creyendo en el Evangelio. Ahí está la salvación. Creyendo en el Evangelio, creyendo la verdad, porque esa es la verdad. Es un hecho acaecido hace 2000 años que es absolutamente verdad. Ya Cristo te salvó, ya lo hizo. Cristo dijo, antes de entregar su espíritu en la cruz del Calvario, Tetelestai, consumado es, Padre, lo que tú me mandaste hacer lo hice. Yo he sustituido todas las almas pecadoras, ya han quedado liberadas del abandono eterno, de la muerte eterna. No hay pecados que ellas cometan que condenen sus almas al infierno. No creerlo te condena. No creerlo. El que no creyere en el Evangelio será condenado, no el que fuera un pecador. El que no creyere que ya Cristo lo salvó será condenado. O todos los pecados que cometerás toda tu vida. Recuerda, uno a uno, por sí solo, uno solo por sí solo, independientemente de los demás, igualmente le impide la vida eterna a tu alma. Porque la condenan a la muerte. Un pecado. O todos ellos los pagarás tú, uno a uno, recibiendo los diferentes grados de condena en función de la cantidad de pecados que hayas cometido. ¿Los pagarás tú? ¿O ahora crees, antes de morir, que ya te los pagó Cristo en la cruz? Crees en el Evangelio, que Cristo ya te los pagó todos, que ya murió por tus pecados, y así te salvó. Christ died for your sins, my sins, and so he saved you. Cristo murió por nuestros pecados, y de esa manera nos ha dejado salvos, inimputables penalmente. Cristo es el Redentor. Entonces, las dos demandas siguen vigentes, para que tú pases de muerte a vida. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Que Dios te bendiga.